Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos iniciando semana, lunes 3 de abril, comenzando ya en un nuevo mes. Espero que haya descansado su fin de semana y que esté con todas las baterías puestas comenzando esta. El día de hoy vamos a estar hablando de los trastornos mentales en los trabajadores. Pero antes quiero contarle que el pasado 1 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Diversión Laboral, para recordar que el trabajo no tiene por qué ser gris, que la seriedad no requiere solemnidad y que el humor ofrece importantes beneficios para cualquier organización y para su equipo humano, incluso en momentos de crisis. Según varios estudios, el humor reduce el estrés, estimula la motivación, potencia la creatividad, cohesiona a los equipos humanos, potencia el impacto persuasivo de los mensajes de venta y fomenta un clima laboral más agradable. La fecha se definió en el año 2008 por una empresa española, quien realizó en ese mismo año una marcha a favor de la diversión laboral. Así que de eso vamos a estar conversando un poco el día de hoy, de la importancia de establecer un buen clima en los lugares de trabajo para evitar las enfermedades, y vamos a tratar sobre los trastornos mentales que vamos a estar padeciendo los trabajadores de no cuidarse. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. El trabajo y la carrera profesional es una parte importante de la vida. Además de proveer ingresos, ayuda a lograr metas personales, construir grupos sociales y servir a la comunidad. Sin embargo, puede ser una fuente de estrés emocional y otros problemas psicológicos. Junto con la carga emocional, el estrés relacionado al trabajo por un periodo prolongado puede afectar drásticamente la salud física. La preocupación constante con las responsabilidades del trabajo provoca tener hábitos de alimentación erráticos y realizar poco ejercicio, teniendo como consecuencia presión alta, problemas de obesidad y altos niveles de colesterol. La pérdida de energía mental relacionada con el cansancio emocional y actitudes negativas en el entorno laboral pueden llevar a la depresión. Es por eso que este día en Salud TV, con nuestros especialistas, estaremos hablando sobre este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados para tratar este tema que va a estar muy interesante, así que no se vaya a mover de donde está. La primera de ellas, la doctora Claudina Padilla de Campos, nuestra psiquiatra. ¿Cómo está, doctora? Muy bien y muchas gracias, porque este es un tema realmente interesante para todos los que nos están mirando y todos los que en este momento también están trabajando, ya que el tener una buena salud mental comienza con gustarle tu trabajo. Creo que esa es la clave, doctora, tiene razón. Para que uno disfrute su trabajo tiene que amar lo que hace, tiene que gustarle y estar satisfecho, pero también un ambiente laboral es importante. Vamos a darle la bienvenida al doctor Rodolfo Castro, nuestro especialista en medicina del trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rodolfo? Muy contento de estar compartiendo una vez más temas tan importantes como son los en el ámbito laboral, ¿verdad? Esperamos que todo sea un éxito este día. Así lo será, definitivamente. Y por supuesto, le damos la bienvenida a nuestra amiga psicóloga, la licenciada Catherine González Encente. ¿Cómo estamos, Catherine? ¿Cómo están? Para mí ya saben que siempre es un gusto poder acompañarlos y compartir con ustedes en este tan bonito programa, y les pido a todos los que están en su casita, en su lugar de trabajo, que se quede pendiente de este programa, porque vamos a dar buenos tips que ustedes pueden desarrollar en su ambiente laboral para poderlo disfrutar y poder estar felices durante el día. Muy bien, gracias a los tres por aceptar la invitación. Bueno, yo creo que cuando usted que está en casa nos escucha y escucha hablar sobre trastornos mentales en el trabajador, al igual que a cualquier otra persona, se le vendría quizás a la mente que estrés, depresión, ansiedad, el famoso síndrome de burnout, si en alguna ocasión lo hemos escuchado todos. Esos son los que a mí se me ocurren, pero creo que el pilar fundamental de todo esto es el estrés, ¿cierto, doctor Castro? Hablemos un poco cuáles son, si estoy en lo correcto, y si no, cuáles son y de qué vamos a estar platicando. Bueno, definitivamente el estrés es uno de los factores principales que afectan a la parte laboral. De hecho, un estudio realizado
en España por Cyberman, que básicamente es el centro de investigación para la parte biomecánica, que en esta parte sería ergonomía, y la salud mental, demostró que aproximadamente el 19.4% de los trabajadores a nivel de Europa han padecido en algún momento trastornos mentales, ¿verdad?, a causa del trabajo. Y es por eso que es de relevancia que nosotros identifiquemos cuando un trabajador está sometido a un estrés. Y no hay que confundir el euestrés, que es el estrés normal que tenemos muchas veces para desempeñar algo o hacer algún tipo de actividad y que nos permite salir adelante, con aquel estrés que de repente se convierte en fulminante. Es decir, que bueno, de hecho vamos a ver más adelante el famoso síndrome de burnout, y es el estrés uno de los factores más importantes. De hecho, nuestra ley nacional, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el artículo 8, numeral 7 y 10, establece de que es importante ver lo que es la salud mental de los trabajadores y tratar de corregir esto antes que estas situaciones empeoren o se vuelvan una situación difícil de manejar. Fíjense que yo creo que definitivamente es muy interesante escuchar el estrés, pero aquí es donde uno viene y dice qué fue primero, qué fue después, porque muchas veces un mal ambiente laboral, y creo que no me equivoco, o las condiciones inadecuadas según el trabajo o la ocupación que cada quien tenga, puede ocasionar, por decirle algo, un dolor de espalda, ya sea por la falta de ergonomía o por un mal movimiento. Un dolor de espalda crónico, maltratado, que no tuvo su reposo, no tuvo su terapia, puede eventualmente venir a ocasionarme ansiedad, ¿sí o no, doctora? Sí, es cierto. Desgraciadamente, cualquier condición incorrecta en el trabajo, desde un problema puramente mecánico, un problema físico o un problema de relaciones interpersonales, va a provocarnos ansiedad. O el haber entendido mal una condición con la jefatura o con un compañero de la misma área, puede de pronto empezar a decir, lo hice mal, le dije incorrecto, esto pasó, y empieza a generar ese fenómeno de angustia, de ansiedad, de preocupación, que va a darle o le va a quitar espacio precisamente para sentirse bien, para sentir esa sensación de relajación, de distensión o de disfrute del día a día de su área laboral y decir lo que yo hago es importante para la empresa. Es un pequeño pedazo de todo el trabajo final, pero es importante y es grandioso para la empresa. Pero si estás con mucha tensión, va a provocar ansiedad y al final probablemente otros cuadros mentales como depresión. Y eso es una cosa, cuando usted habla del mal manejo de relaciones interpersonales, ya sea de una persona que tenga mal manejo con los demás o en sí porque el ambiente laboral no lo permite y no hay una buena relación entre varios, puede ocasionar este ambiente que va a ser enfermizo para algunos. Pero ¿qué hay cuando el mismo estrés según el trabajo que tengan, según la empresa, las metas, el mismo estrés laboral sin necesidad de que haya una mala relación entre los diferentes integrantes, puede ocasionar un estrés que puede ser enfermizo o causante de enfermedades, Catherine? Claro, y es que hay trabajos que realmente pues, no cuentan con las condiciones necesarias para que los trabajadores puedan desarrollarlo, ¿verdad? Y tal vez hay un buen ambiente laboral, tal vez todos pueden llevar súper bien, pueden tener buenas relaciones interpersonales, pero tal vez el jefe es entonces el problema. Tal vez encontramos un jefe muy autoritario, un jefe tal vez muy fuerte, un jefe muy duro con estas personas que tiene tendencias a tener un comportamiento desgastante con estos empleados, porque los hace sentir como inútiles, que ellos no pueden. Entonces, claro, esto va a generar un estrés en el ambiente laboral, que tal vez inicialmente la relación estaba bien a nivel laboral con los empleados, pero este estrés que se genera puede repercutir en traer dificultades en ellos y puede hacer que entre ellos inicien a haber problemas que tal vez inicialmente no estaban, y luego estas cargas laborales que están en su trabajo, en su oficina, se las llevan a su casa, y esta tensión que estaba en su oficina se la llevan a su casa y se vuelve ya problemas a nivel de pareja, problemas a nivel con los hijos, problemas a nivel relacional con sus familiares, con sus padres, problemas a nivel relacional con sus amigos. Todo esto pudo tener inicio en el lugar de trabajo. No solamente pueden iniciar ese tipo de dificultades en la casa, sino que tal vez la casa está muy bien. Claro, siempre van a haber dificultades, ¿verdad? Pero realmente el estresor principal es su lugar de trabajo.
Eso es importante porque cuando usted no aprende a quitarse la chaqueta, el saco o el chaleco que usted utiliza en su trabajo, hablando en una forma, en un sentido figurado, y lo deja ahí en el lugar de trabajo y se lleva todos estos problemas a la casa, definitivamente usted va a ir a cambiar ese ambiente en su casa, lo va a estar modificando. Dígame, sí, doctora. yo pensaría también que hay otra condición. Hay una condición anormal en casa, en la familia, o un problema que ocurrió y se lo lleva al trabajo. Entonces hay que hacer la situación inversa. Estoy en el trabajo y voy a hacer lo del trabajo, lo de casa se queda en casa. Exacto. Y lo del trabajo se queda en el trabajo. Y de esa manera no contaminar los ambientes. ¿Para qué? Para decir, puedo hacer mi trabajo bien sin esa contaminación, o puedo estar y llegar a mi casa tranquilo sin aquella contaminación. Claro, ¿sabe? Yo siempre les recomiendo a mis pacientes que veamos nuestra vida como un pastel y está mi porción laboral, mi porción de yo profesional o yo empleada, mi porción de yo mujer de casa, mi porción de yo madre de familia, yo amiga, pero es que definitivamente en algunos casos nuestro trabajo se vuelve todo nuestro pastel, o nuestra casa y los problemas que tenemos en la casa se vuelve todo nuestro pastel y nos olvidamos de las otras porciones, de las otras partes, de lo otro que significa también mi vida. Bueno, entonces de eso vamos a estar platicando en los siguientes bloques, de cómo vamos a hacer para aprender a manejar este pastel, como dice Catherine, y que no estemos contaminando ningún ambiente con otro y nos estemos enfermando, o lo que es peor, enfermando también a otros. Vamos a ir a una pausa, pero antes quiero que veamos la siguiente nota extra. En esta nos habla sobre la precariedad en los sitios de trabajo que puede ocasionar en muchas ocasiones el padecer trastornos mentales. Veamos. La llamada precariedad laboral es una de las principales razones por las que un trabajador puede ver afectada su salud psicológica. La temporalidad de los contratos de trabajo y las jornadas superiores a lo establecido por la ley son dos de los factores que más contribuyen a que este problema se presente, ya que pueden producir un aumento del sufrimiento psicológico y un empeoramiento de la calidad de vida de la persona. La incertidumbre sobre el futuro que presenta el trabajo precario altera el comportamiento social del individuo, porque aumenta las dificultades para afrontar su identidad individual y colectiva en torno al trabajo. Estás viendo Salud TV. Pues deberían de crear programas, no sé, para la ayuda de ellos, programas deportivos, no presionarlos, la supervisión, no ser muy rígida, ¿verdad? El trabajo por calidad, pues el trabajador se reconoce cuando trabaja con calidad, entonces no es necesaria la supervisión o la presión para ellos. Pues, tal vez deberían de cambiar la dinámica, tratar bien que el activo más importante sean sus empleados y no los demás, y que creen un ambiente laboral más agradable. Y creo que ese, en cualquier lugar donde te traten bien, vos vas a hacer bien tu trabajo. La verdad que esos problemas se dan por la recarga de trabajo, ¿verdad? Entonces lo que las empresas tienen que hacer es contratar más personal. Como las empresas deberían de, por ser los patrones, deberían de realizar actividades para los empleados en donde convivan todos como una familia, para así poder evitar mucho estrés o muchos problemas entre ellos en su entorno laboral, por decirlo así. Primeramente una entrevista de clima laboral, posteriormente pues estudiar cada caso y ver de qué forma se le puede ayudar al empleado, cuáles son las incomodidades o qué prestaciones con respecto a otras empresas no se le están brindando. Por ahí creo que debe de ir una encuesta de clima laboral, creo que vendría bien. Yo creería que lo que tienen que hacer es trabajar un poquito en la salud ocupacional de sus empleados. Prácticamente sería con eso lo que pueden limitar un poquito más. Normalizar las jornadas laborales tal vez y la carga que pueda tener cualquier persona en su ámbito laboral.
Bueno, y es que los jefes tienen un papel importantísimo porque un jefe debe hacer sentir bien todo el tiempo a sus empleados, siempre ser positivo, siempre dar críticas constructivas, jamás una crítica destructiva que pueda aplastarle a alguien el buen ánimo. De esa forma yo creo que un empleado va a sentir esa sensación de pertenencia y de decir todo este resultado es parte también de mi esfuerzo. Yo creo que eso es vital. Pero vamos a ver nuestro especialista en trabajo. Vamos a hacer la misma pregunta que le hicieron a nuestros amigos en el sondeo. ¿Cuáles son las actividades o lo que debe implementar una empresa para prevenir los trastornos mentales? Bueno, empecemos por lo local. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que es necesario hacer una identificación de todo este tipo de problemas en la salud mental. Lo que pasa es que la salud mental es tan compleja, es tan amplia, tan grande, que no es solamente el hecho de recibir una discriminación o un acoso laboral, un acoso sexual, ya una sobrecarga laboral. Hay tantas cosas, por ejemplo, la monotonía, el hecho de estar haciendo trabajos repetitivos, etcétera. Hay tantas cosas. Sin embargo, algunas empresas que principalmente son del extranjero y se vienen a implantar a nuestro país, que ya traen esa cultura, por ejemplo, tienen zonas específicas de recreo o descanso para sus trabajadores, donde usted entra y puede encontrar hasta una mesa de ping-pong, puede ser una mesa de billar, por ejemplo, y ellos juegan en sus ratos libres y eso los desestresa. Existe otra parte también que se le conoce también como las famosas pausas activas, donde el trabajador está haciendo sus labores, los sistemas son computarizados y de repente se apaga todo el sistema, y la computadora le dice, va a entrar a su pausa activa y comienzan a hacer ejercicios de estiramiento y otra serie de cosas para sacarlos de la rutina. Y eso está aquí en el país. Por otro lado, hay situaciones donde ya esa tendencia extranjera está influenciando nuestro país, donde en algunos casos, por ejemplo, las personas ya pueden hacer sus tipos de trabajo desde sus casas, por ejemplo. Y no solo eso, no es raro hoy en día que hagamos personas en una cafetería tomando café y haciendo un tipo de trabajo, o en un hotel, donde sea. Ahora ya todo eso. A eso se le llama, por ejemplo, teletrabajo. Y obviamente al final a lo que a la empresa le interesa o al jefe le interesa es que el producto de su labor esté hecho en el tiempo que se ha establecido. Esa es una parte. Sin embargo, es importante que el trabajador pueda expresarlo y para eso, obviamente, nuestra ley establece que hay que hacer estudios de riesgos psicosociales. Y en los estudios de riesgos psicosociales pues, se van a identificar una serie de puntos, desde lo que es lo más básico, la comunicación a nivel de compañeros y la comunicación de jefatura hacia subordinados y viceversa, porque también los subordinados o los colaboradores tienen la factibilidad de poder expresar lo que realmente está sucediendo. Porque yo siempre utilizo una palabra que quizás es muy salvadoreña o muy coloquial, pero quien realmente conoce su trinchera es el trabajador. El jefe conoce desde arriba. Ahora, obviamente el trabajador no conoce la trinchera del jefe, pues entonces es importante que haya una buena comunicación para ir solventando esta serie de problemas, entre otros. Más adelante pues vamos a hablar de otras características del teletrabajo, por ejemplo. Ahora, ¿qué tal la posibilidad de que las empresas incluyan o una licenciada en psicología o un médico psiquiatra que esté ayudando también? ¿Qué tan importante sería esto, doctora? Sería realmente bien importante. Y en muchas empresas incluso piden psicólogos como que están trabajando en el área para apoyar precisamente todas estas situaciones de lo que hoy le dan por llamar clima organizacional, en el cual pueden evaluar qué es lo que sucede, cuáles son los problemas. A veces identifican un individuo problemático y lo que sucede es que ese individuo tiene realmente situaciones propias que le hacen interactuar negativamente. Pero es bien difícil que llamen a un psiquiatra. ¿Por qué? Porque cuando dicen psiquiatra, incluso cuando la gente nos consulta, dicen, es que, ¿sabe qué? Yo no tengo locura. No estoy loca. Y es impresionante el problema cultural, porque en otros lugares el psiquiatra va porque sí es necesario, es más, es hasta un poco caché ir al psiquiatra para mi psicoanálisis o para mi terapia, y esto puede permitir establecer como mejores criterios de qué es lo que le está pasando a la persona y cómo esta persona puede mejorar su interacción consigo mismo, con su familia y con su ambiente laboral. Porque muchas veces una de las recomendaciones nuestras es, parece que su trabajo no le gusta y te lo dicen, lo detesto. Y entonces, ¿por qué no lo cambia?
Tú no vas a andar con un abrigo apretado, caliente. Si te es molesto, ¿qué haces? Te lo quitas. Pero no hay trabajos y esto es una situación real. Pero lo que el doctor nos menciona, teletrabajo, hacer otro tipo de trabajo, hay trabajos individuales que la persona puede tomar y si le gusta hacerlo, empezar a trabajar en ello, hacer tarjetitas, hacer cuestiones en crochet, las puede hacer y hacer su propia venta y ser su propio empresario. ¿Por qué? Porque no vas a ser una persona dependiente, sino vas a realizarte como persona y eso es importante en el trabajo. Es interesante cuando una persona va a entrar o a una universidad a estudiar una carrera o a un proyecto, por ejemplo, en el caso nuestro de los médicos, cuando vamos a hacer una residencia, se nos hace un examen psicológico. Entonces digo yo, si le hacen a uno un examen psicológico para ver realmente si eso es lo que quiere, entonces creo yo que también en todos los ambientes laborales siempre debería haber tanto una evaluación psicológica para el empleado que quiere trabajar ahí, pero también darle un seguimiento, tener un expediente, ¿cierto? A eso es a lo que yo quería llegar, doctora. Es que definitivamente entramos a la universidad y nos hacen la orientación vocacional para ver si estamos aptos. Luego, si es un doctor, para ser residentado y ver si están aptos, qué tan aptos y qué tan bien les gusta, qué tanto eso les divierte, qué tanto eso va con su personalidad, pero también tiene la capacidad para poderlo hacer, tiene la aptitud y también la actitud para poder realizar ese trabajo. Pero ¿qué pasa? Nos quedamos solamente en el proceso de evaluar. Ya vimos que está apto y que tiene la actitud para poderlo hacer. Pero tal vez en ese momento esa persona estaba bien emocionalmente. Puede ser que esa persona en ese momento estaba estable emocionalmente. Pero ¿qué pasa en el transcurso de ese trabajo? ¿Qué pasa en el transcurso de esa carrera? ¿Qué ha pasado? ¿Qué traumas han pasado? ¿Qué duelos han pasado? Entonces, si es necesario... Claro, entonces es necesario darle continuidad. Y es que podemos ver en empresas muy grandes del país que siempre está la evaluación para poder hacer la incorporación laboral y solamente nos quedamos con pruebas que son muy subjetivas realmente, solamente de sí, no, de A, B, C, de respuestas múltiples, pero no hay un tiempo para una entrevista para poder conocer bien a ese trabajador. Tal vez es una persona que en el momento de la entrevista se pone nerviosa y no le alcanzó el tiempo. Incluso hay pruebas intelectuales que van con tiempo, que tal vez puede ser una persona con un alto coeficiente intelectual, pero tal vez con un nivel de respuesta lento. Entonces nos quedamos en una parte realmente muy subjetiva y dejamos de conocer bien a ese empleado que queremos contratar. Y si lo contratamos, porque tal vez en ese momento sí estaba bien, continuando con la idea, pero tal vez hubo algún suceso que dañó a esta persona y no se le dio continuidad, porque no hay un psicólogo ahí clínico, sino que solamente es el psicólogo laboral que se encarga de hacer las pruebas. Pero no hay un psicólogo clínico que pueda darle continuidad a ese empleado que es una persona con emociones que siente para poderlo trabajar desde el área emocional. Muy importante. Esto que menciona, incluso hemos visto casos, bueno, en las noticias se han visto casos últimamente de pilotos que ya tenían, el piloto que ya tenía un problema y luego extraía el avión, el señor que hizo un ataque en el aeropuerto también, que ya tenía un expediente, pero no se le dio probablemente el seguimiento adecuado. Sí, doctora. Un problema, y yo pienso en esta situación del piloto, es que cuando la persona consulta, por ejemplo, a un psiquiatra, uno no puede dar esta información a la empresa. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque es una situación de tipo legal, es una situación confidencial. Pero creo que sí, aquí debería seguimiento y debería de existir dentro de la parte laboral el hecho de que haya situaciones donde hay un riesgo para la persona y para los individuos con los cuales ellos laboran, que esta persona vaya de pronto a hacer un suicidio colectivo, ¿verdad? Se mató a él y mató a varios, y mató a muchos. Entonces sí es importante aquí la parte del médico de empresa. De trabajo. Bueno, vamos a ver primero una cápsula ahorita para ver un poco de cuáles son las enfermedades neurológicas que además se pueden dar por un mal ambiente laboral con el doctor Roberto López Aguilar, neurólogo. Veamos. Buenas tardes, queridos amigos televidentes, fieles seguidores de su programa Salud TV.
Soy el doctor Roberto López Aguilar, tu amigo, médico neurólogo, quien este día te hablará sobre aquellas enfermedades neurológicas producidas por el estrés y aquellas enfermedades neurológicas que ya se padecen y que se ven agravadas por el estrés. El estrés es un estado mínimo de alerta que todos los seres humanos necesitamos para actuar adecuadamente en una situación de peligro. El estrés se percibe a través del lóbulo frontal. Cuando el cerebro percibe hay estrés, desencadena a través de la glándula hipófisis una sustancia que se llama adrenocorticotrópica que se llega a actuar a nivel de las glándulas suprarrenales, donde se libera el cortisol. El cortisol es llamado el neurotransmisor del estrés. Ese neurotransmisor viaja a través del torrente sanguíneo y especialmente para provocar enfermedades neurológicas en el cerebro puede desencadenar cuadros de crisis de migraña, cefalea tensional y de lo más importante puede también aquellos pacientes epilépticos agravarle las crisis epilépticas. 1, por el exceso de cortisol. 2, porque también puede generar insomnio. Asimismo, desencadenar eventos cerebrovasculares, hemorragias cerebrales, lo que conocemos en la población como derrames cerebrales. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que el exceso de cortisol disminuye la corteza cerebral y por ende vamos a tener trastornos conductuales, trastornos de memoria, olvidos, atrofia cortical, así como también podemos tener cuadros vertiginosos agudos que van a empeorar la calidad de vida del paciente. Recomendaciones para disminuir el estrés. 1. Relajación mental, 30 minutos con respiración profunda. 2. Oír música relajante. 3. Rodearse de personas que nos hagan amena la reunión, que nos hagan reír. Alejarnos del ambiente laboral. Oír música clásica relajante. Estas recomendaciones los digo para que tengan buena salud mental. Soy el doctor Roberto López Aguilar, médico neurólogo para Salud TV. Nos vemos hasta la próxima. Gracias al doctor López Aguilar, siempre tan bello él, tan didáctico para explicarnos. Bueno, vamos a ver la siguiente nota en la que nos habla sobre el esfuerzo mental excesivo como una causa más para los trastornos mentales en el trabajador. Y luego vamos a una pausa y volvemos. En el ámbito laboral se denomina estrés a un conjunto de reacciones nocivas, tanto físicas como emocionales, que ocurren cuando las exigencias del trabajo superan a las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador. Se ha comprobado que este afecta al sistema nervioso, disminuyendo la resistencia biológica y el balance fisiológico natural del organismo, que puede derivar a un trastorno psicológico agudo si no se sabe manejar. Además, puede originar un incremento de accidentes laborales y un bajo rendimiento en las actividades designadas de quienes lo padecen. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando y un saludo para todas aquellas lindas que siempre desde sus lugares de trabajo, cuando tienen un chance de almorzar, están pendientes de este programa y aprenden cada día. Gracias, de verdad, un abrazo fuerte a todas. Bueno, estamos hablando de los trastornos mentales en el trabajador y hablábamos anteriormente comentando pues situaciones que han sido reales, que las hemos visto todos en las noticias, pilotos que han puesto, pues han acabado con la vida de tantas personas porque no tuvieron una adecuada evaluación. Pero ¿qué nos decía, doctor? Porque el problema es que si usted en una solicitud de trabajo de pronto es visualizado que puede llegar a poner en riesgo, a lo mejor no lo contratan también, eso es un problema, ¿no? Sí, no, y de hecho hoy en día eso está generando una controversia bien seria desde el punto de vista legal. Pero lo que pasa es que cuando estamos hablando, bueno, gracias a Dios que para El Salvador existe una ley de prevención de riesgos laborales, porque si yo veo, por ejemplo, de que la persona no cumple las características físicas o psicológicas para un puesto de trabajo de alto riesgo, como el caso de un piloto, por ejemplo, el caso de un trabajo en altura o un motorista, entonces obviamente nosotros damos una situación que se llama apto o no apto. Obviamente eso es una situación bien difícil porque la gente cree que se está discriminando, pero en realidad eso no es cierto, porque en realidad lo que está pasando es que en un momento determinado
estamos poniendo en riesgo a otras personas. Sin embargo, probablemente esta persona pueda ser contratado en otro tipo de trabajo. Ahora, los exámenes médicos preocupacionales o preempleo obligan también a hacer no solamente el examen físico, sino también el examen psicológico. Obviamente hay pruebas que hay que implementarlas ya, como decía la licenciada, con mucha más experticia, pero a veces lo que uno hace son cuestiones básicas como trabajo en equipo, como respuesta emocional, como como ejecución de órdenes, como captación de órdenes, etcétera. Y pues obviamente le doy una idea, un mini mental state, por ejemplo, un examen mental básico, nos permite tener una idea de cómo está la persona. Eso es en la parte preocupacional antes de tomar un empleo. Luego pero darle seguimiento también, doctor, porque lo que hablábamos anteriormente, si usted tiene en una entrevista a una persona para ser motorista de un autobús, por ejemplo, a lo mejor el día que llegó a la entrevista usted lo ve con buena actitud y con una buena aptitud para hacerlo, pero ¿qué tan profundamente se llegó a evaluar si esta persona no tiene un problema de alcoholismo o qué tan responsable es, que de pronto no va a ir a matar a un montón de personas por andar manejando bajo los efectos del alcohol? Claro, y de hecho, y muy buena pregunta, porque de hecho hay una parte que se llama programa de gestión. El programa de gestión nos obliga a que durante todo el año nosotros vayamos dándole seguimiento a aquellas áreas que están débiles dentro del programa, que en este caso sería, por ejemplo, un consumo de alcohol o drogas. Lo bonito de esta parte es que terminado, por ejemplo, el 2016, ahí se terminó el programa de gestión. Y el 2017 comienza el nuevo programa de gestión. Entonces, es una continuidad constante que se le da al trabajador para identificar esos factores de riesgo. Ahora, algo que tenemos que ver también es que si, esto es en el caso del preempleo, pero en el caso de las personas que ya están dentro del lugar de trabajo y que tienen factores de riesgo, a ellos lo que se les hace obviamente es una evaluación. La ley permite, desde el punto de vista de medicina del trabajo, dar una recomendación de moverlos de puesto de trabajo. El problema es que el trabajador hoy en día no tiene conciencia sobre medicina del trabajo, entonces él cree que cuando dicen a alguien, te voy a mover de puesto de trabajo para cuidarte, y voy a poner a este joven para que maneje, entonces él piensa que lo que están haciendo es que le van a quitar su trabajo, cuando en realidad la medicina del trabajo y la salud ocupacional no despide, sino que cambia de puesto de trabajo. Obviamente, en mi experticia que he tenido solamente una tan sola vez, he tenido la necesidad de jubilar a una persona, debido a que tenía enfermedades degenerativas, pues no podía más, pero es muy raro, son casos muy raros. Entonces, básicamente es dar el seguimiento constante siempre al trabajador, y tratar de evitar que esto nos vaya a llevar a ciertos problemas. Las empresas a veces son bien exigentes y a mí me preguntan, mira, decime una cosa, ¿este trabajador se va a afectar él por su estado de salud? Y dos, ¿a cuántas personas me va a afectar? Entonces, obviamente, eso me obliga a analizar el puesto de trabajo, la actividad, el proceso y ver si realmente esto es un riesgo o no. Entonces, al final debemos de entender que no es una discriminación, es un cuidado. Imaginémonos nosotros un motorista que va a llevar a nuestros hijos al colegio. Claro. O sea, lo que queremos es que tenga buena salud. Sí. ¿Ya? Entonces, no es que lo esté discriminando, pero tal vez le pueda ayudar con una consulta médica, no sé, para evaluarlo y darle un mejor seguimiento. Lo que pasa es que no hay conciencia y yo creo que eso es lo más importante. Pero después de que no hay concientización, tiene razón usted, pero también le falta información, porque si el jefe no le dice para qué, sino que solamente los mandan y bueno, y entonces queda aquella duda, ¿no? No, y surge algo bien interesante, porque a veces el jefe es quien dice que se vaya por donde el psiquiatra. Entonces yo digo, espérame, o sea, ¿y el jefe quién es? ¿O qué es, para comenzar? No, es ingeniero, es licenciado. Pues sí, pero ¿y por qué te está mandando el psiquiatra? O sea, ¿cuál es tu problema? Es cierto, tienen que evaluarlo, tienen que ver el psicólogo, tienen que ver la medicina, pero en realidad eso lo va a decidir la parte médica. Ya, tal como la doctora decía, si de repente hay algo que yo ya no puedo solventar con medicina del trabajo, yo me voy a abocar a las especialidades para que me apoyen. ¿Ya? Y en base a eso, pues obviamente establecer un criterio y darle una ayuda. Ahora, nos hemos centrado hablando realmente en las personas que pueden tener una situación bastante diferente, pero ¿qué hay de aquellas personas que a lo mejor su salud mental es estable, son responsables, tienen, como dijo la licenciada, una buena actitud, tienen aptitudes para su trabajo, pero de pronto dentro del clima laboral sufren de acoso laboral de diferentes tipos? Y de eso habla la siguiente nota. Veamos, vamos a una pausa y volvemos. El acoso laboral, también conocido como mobbing, determina la existencia de un maltrato verbal o modal que recibe el trabajador por otros en su lugar de trabajo y que atenta contra el derecho fundamental de todo ser humano a la dignidad y a la integridad física y psicológica.
Esta dinámica de presión continuada pretende intimidar o perturbar su desempeño profesional hasta conseguir el despido o el abandono temprano del trabajo por parte de la víctima. El cuadro de daño psicológico más habitual en estos casos suele ser el síndrome de estrés postraumático crónico, cuyo diagnóstico es muchas veces confundido con la depresión y la ansiedad. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Estamos hablando de los trastornos mentales que pueden tener los trabajadores. Y en este bloque la licenciada Catherine González nos va a dar un poco de consejos sobre técnicas de relajación, cosas que podemos hacer ahí sentaditos en su escritorio. Si usted no está en una empresa donde hay un espacio donde poder ir a recrearse, pero sencillamente tener esas pausas activas como las que mencionó el doctor Castro. Vamos a ver, Catherine, vamos a tener la ayuda de dos modelos acá muy sonrientes, ¿verdad? Muchísimas gracias. A ver, bueno, Catherine, ¿qué vamos a hacer? Ya hablamos del problema, ya hablamos del estrés y sabemos que el qué está ahí. Ahora vamos a hablar del cómo y entonces ahora ¿qué hago? Pues estoy estresada, pero ¿qué hago entonces para desestresarme, para poder estar tranquila desde mi lugar de trabajo? Si se dan cuenta, nuestros modelos vinieron vestidos con ropa de trabajo, porque así vamos y así vamos a estar y no hay tiempo para estarnos cambiando ropa para podernos relajar y poder medio descansar. Con el solo hecho de hacer ciertos cambios de postura en nuestro lugar de trabajo, por ejemplo, una postura muy común, tomar la postura de conductor. Tomamos la postura de conductor y hacemos pequeñas presiones, tanto en nuestras piernas, en nuestras manos, y hacemos esto y nadie se va a dar cuenta. Solo presionamos, respiramos mientras presionamos. Presión en las manos. Y soltamos. ¿Ven? Hasta mis hombros bajan. Presiono. Y suelto. A la vez, inhalo, Catherine. Claro, mientras presiono, inhalo. Sostengo el aire. Por la nariz y exhalo siempre por la boca. Y suelto. Sí, otras cosas, si nuestro trabajo nos da espacio para podernos mover, podemos nosotros poner nuestros brazos aquí, abrir más las piernas y nos vamos hacia abajo. Bien. Todo lo que podamos. No da. Y ahora hacia arriba. Y estiramos y nos movimos, ¿verdad? Podemos subir los brazos. Si se dan cuenta, son pequeños cambios. Son pequeños cambios los que podemos hacer. Por ejemplo, si nuestro trabajo no nos da el espacio y tenemos ahí la molestia constante y estamos súper enojados por algo, podemos imaginarnos ese algo que nos está molestando y darle una forma. Por ejemplo, podría ser la forma de un balón. Yo le doy la forma de ese balón y trato de identificarlo en alguna parte de mi cuerpo. Y luego, de esa forma, le busco una textura, una temperatura a esa molestia. Desde mi lugar de trabajo, desde mi silla, le busco una textura, una forma, una sensación. Trato de ubicarlo en un espacio de mi cuerpo y pienso en un momento o en un color que a mí me traiga tranquilidad y que yo lo asocie con la curación, por ejemplo. ¿Cuál sería su color asociado con la curación? El color verde. El color verde nos gusta a Julieta. El blanco, muy bien. El blanco. Entonces nos imaginamos esa forma y nos imaginamos cómo ese color entra como un rayo de luz y penetra esa forma que yo estoy sintiendo en mi pecho, o tal vez puede ser en mi espalda, o tal vez puede ser en mi frente. Sentimos cómo ese color entra, penetra, resuena, vibra y llena por completo esa forma, ¿sí? Luego hacemos inhalaciones y exhalaciones. Respirando e inhalando. Claro. Doctor Castro, también esto nos podría servir el mover las piernas, podría ayudarnos, ¿sí? También en otro tipo para mejorar la circulación, no sé qué opina. La oportunidad también de levantarse de la silla, ¿verdad? Y obviamente hacer los mismos ejercicios de estiramiento, son importantes. El hecho es también despegarnos de la silla un momento. Lo que pasa es que a veces hay trabajos donde no nos permiten.
mayor situación, ¿verdad? Entonces, pero sí, obviamente las pausas activas consisten en eso, levantarnos de la silla, respirar profundo. Si estamos hacia una ventana, por ejemplo, tratar de ver hacia el horizonte lo más lejos que podamos, porque eso ayuda a que la pupila, por ejemplo, se relaje un poco después de estar centrado en una pantalla de computadora. Entonces son parte de las pausas activas. A descansar los ojos también. Claro, hacer una técnica de detención del pensamiento, y tal vez yo puedo estar súper estresada en ese momento y luego busco un espacio para yo poderme parar y moverme del lugar, con el solo hecho de yo moverme de ese lugar estresante que está ahí enfrente de mi computadora o estar ahí sentada en ese lugar y yo me muevo de ese lugar a otro. Eso me va a hacer a mí relajarme y tal vez poder darle un cambio de estructura, ¿no?, a lo que está pasando en ese momento. Y lo decía el doctor, tratar de ver hacia el horizonte lo más lejos que yo pueda. Eso nos va a ayudar para nuestra vista, nos va a ayudar también para podernos sentir mejor. Y eso nos va a dar como la sensación de tranquilidad, que al menos fue una tranquilidad momentánea que pudo haber durado 1 o 2 minutos. Eso iba a preguntarle, Catherine, ¿cuánto tiempo esto puede durar y cada cuánto tiempo dentro de la misma horario laboral podríamos hacerlo? Sí, recordemos que así como tenemos ese horario que cumplir de 1 hora, 2 horas ahí sentados, podemos darnos nosotros pequeños descansos, pequeños recesos de aproximadamente 5 minutos para al menos dejar de pensar, y detenemos el pensamiento y dejamos de pensar en esa situación específica. Mi jefe no se va a dar cuenta porque yo voy a estar ahí sentada. Lo que yo voy a hacer es que me voy a tratar de ubicar mentalmente en un lugar, tal vez sea real o imaginado, que me dé a mí la sensación de tranquilidad, un lugar seguro, que a mí me traiga la sensación de paz y tranquilidad y de bienestar. Yo voy a estar desde mi lugar y no me muevo, pero yo estoy haciendo una imaginación progresiva de ese lugar que a mí me da paz y tranquilidad, y es como un alejamiento mental, tal vez no físico, pero sí mental, y esto me va a hacer a mí poder producir más, poderme sentir mejor y poder hacer mejor las cosas. Muy bien, doctora Padilla, algo acerca de la música, del ambiente, y apagar un ratito la computadora realmente. Sí, estaba pensando justamente en personas que están en una maquila o personas que están en una situación de un banco metidas en números. Si de pronto ponen pequeña atención al sonido, a la música que están escuchando, y esto es muy bueno en las empresas, tener este ambiente físico solamente modificado por música, ponerse un momento a escuchar la música y seguir ese ritmo, eso durante unos minutos va a relajar. El hecho es lograr hacer esos pequeños espacios, como dice la licenciada, de relajación, aunque sea para desatender un momentito, o hay procesos que incluso las de maquila hacen algo mecánico, pero van escuchando la música y eso les relaja. Literalmente para cambiar el chip. Veamos la siguiente nota, nos habla sobre lo que es el estrés laboral, y volvemos con más técnicas de relajación y más consejos para prevenir las enfermedades mentales en los trabajadores. Ya volvemos. El esfuerzo mental se define como la cantidad de dedicación intelectual que se debe realizar para conseguir un resultado correcto. Las tareas que requieren gran inteligencia intelectual provocan fatiga nerviosa como consecuencia de la excesiva capacidad de atención y de análisis del trabajador hacia una actividad determinada. Como consecuencia se presentan síntomas como dolores de cabeza, sensación de cansancio, alteraciones de la capacidad de atención y somnolencia. A efectos prácticos, la fatiga mental se traduce en disminución del rendimiento y aumento de errores. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y seguimos acá haciendo técnicas de relajación que usted puede hacer sentadito en su escritorio en un momentito para poder hacer esas famosas pausas activas y, como quien dice, literalmente cambiar el chip un ratito y relajar la mente. ¿Qué más vamos a hacer? Claro, puede sentarnos en esta posición y metemos nuestros brazos aquí, solamente para estirar. Muy bien. Lo podemos hacer por 5 segundos, cuento 5 y luego cambio. Cambiamos. Sí. Y me quedo aquí.
Si ven, es pierna contraria al brazo, ¿sí? 5 segundos y luego cambio. Luego podemos hacer algo con los brazos, los ponemos acá y hacemos que se unan. Si se fijan, ni siquiera nos quitamos la gabacha porque estamos trabajando y andamos con gabacha. Entonces, no hay de otra. Y volvemos. Movemos los hombros hacia arriba, como que no sé, hacia abajo. Lo vamos a hacer nosotros así, nos relajamos. El cuello. Tensos. Podemos hacer algo más con nuestras piernas. Y el codo va en nuestra pierna. Siempre con el cuidado, no se vaya a caer de la silla. Claro, siempre con cuidado, que el rodo esté bueno. Y hacemos esto. Mi codo toca la rodilla contraria. Sí. No, la rodilla del mismo lado. Del mismo lado. Y estiro. Y si pues tenemos la posibilidad, nos paramos y subimos algo tan básico que podemos hacer. ¿Sí? Con el solo hecho de movernos, de cambiar, de tener como esa tranquilidad momentánea, nos vamos a poder sentir mejor y vamos a poder producir también mejor. Doctor Castro, según los estatutos de medicina del trabajo, ¿cada cuánto tiempo estas empresas que tienen las pausas activas, cada cuánto es? Bueno, algunos recomiendan que sea cada 2 horas, en promedio, ¿verdad? Obviamente eso va a depender del tipo de trabajo que haya. Sería cada 2 horas con una duración más o menos máximo de 5 minutos, 7 minutos, ¿verdad? Algunos que pues son más dadivosos dan 10 minutos, pero obviamente eso depende del tipo de empresa. Pero las pausas sí son importantes hacerlas siempre. ¿Y en algún otro consejo, cerrando los ojos, doctora Padilla, en qué pensar para poder relajarse? Usualmente cuando se hacen técnicas de relajación se les dice, piensa en algo que te ponga tranquilo, y normalmente eligen cosas de agua, un río, una cascada, y cerrando los ojos, entrar en ese proceso y, si es posible, meterse en esa agua. ¿Por qué? Porque eso te lleva al momento donde estás todavía sin nacer y estás en tratar de sentir incluso hasta el olor del lugar. Sí. Y sentir de pronto, pensando, imaginando, y usualmente el agua te lleva al seno materno, entonces por eso la gente suele elegir agua o suele elegir cosas que en otros momentos lo han relajado, lo han hecho sentir bien. Catherine, ¿algún otro consejo? El cambiar las cosas del lugar en el mismo ambiente, si es posible, aunque sean los lapiceros del Al menos lugar. el florero, cambiar de lugar. Luego también podríamos continuar haciendo respiraciones desde nuestro lugar, sentaditos. Podemos hacerlo ahorita. Ok. Muy bien. Recordemos que respirar entra por la nariz, baja, llega a mi diafragma, mantengo y luego saco. Y lo vamos a hacer así. Vamos a contar hasta 4 mentalmente para que entre. ¿Sí? Contamos hasta 4, entra, y mantengo contando hasta 4. Luego saco y cuento hasta 8, pero despacio. Y siento como mis hombros se relajan, los veo y los siento. ¿Sí? Y son técnicas que podemos hacer sentados. Luego, para podernos entrar a ese momento y a ese lugar seguro, ese lugar que me trae tranquilidad, felicidad y paz, tratemos de hacerlo entrando por los 3 canales de aprendizaje, que son visual, auditivo y kinestésico. Viendo ese lugar, viendo la forma, los colores, poniéndole colores que sean agradables para mí, sintiendo ese lugar, sintiendo cómo entro, sintiendo cómo lo toco y escuchando los sonidos que trae ese lugar agradable para mí. Y si es posible, buscar en una palabra que traiga para mí la paz y la tranquilidad. Para algunas personas, esa palabra que trae cosas positivas puede ser paz, para otras puede ser tranquilidad, para otras puede ser esperanza. Siempre enfocarnos en lo positivo, en lo que yo sí puedo hacer, las cosas que yo sí puedo cambiar, y con cambios pequeños como empezar a cambiar la redacción de mi discurso. Por ejemplo, yo siempre paso tan ocupado, yo nunca puedo solucionar cambiar la redacción del discurso. Yo puedo solucionarlo, yo puedo hacerlo,
está complicado y aún así yo lo puedo hacer. Empezar a hacer el cambio de ese discurso negativo por un cambio a algo más positivo. Si bien dicen, si yo cambio, el mundo cambia. Vamos a ver su mensaje final, doctora Padilla, cuéntenos, porque ya el tiempo se nos termina. ¿Qué queremos que le quede a nuestros televidentes grabados este día? Que parte del problema del estrés laboral o de la situación de cómo sentir mejor el trabajo es pensar que tú eres parte de ese trabajo, de ese producto final del trabajo, y esa parte que tú pones en este momento, en esa hora o en esas horas de trabajo, son el resultado de algo grandioso y que tú eres muy capaz, muy fuerte, muy competente y que te sientes satisfecho y disfrutas esta situación de todo el desarrollo laboral. Muy bien, lo importante es divertirse haciendo lo que a uno le gusta, hacer y trabajar, tratar de siempre trabajar en lo que a uno le gusta. Doctor Castro, su mensaje. Bueno, darle gracias a todos por la oportunidad, ¿verdad? Y sobre todo, pues tratemos siempre de que nuestro trabajo nos guste en la medida de lo posible. Tratemos de olvidarnos de las computadoras, de olvidarnos de los celulares, de los emails por un momento cuando estemos fuera de nuestras actividades laborales. Sé que eso es parte, de hecho son conceptos nuevos que surgen ahora, el famoso tecnoestrés, se me escapan otros conceptos, pero esto es lo que básicamente se vive a diario. Entonces tratemos de olvidarnos de eso para que podamos tener una excelente calidad de vida. Saludos a todos. Muchísimas gracias. La verdad es que el tiempo siempre nos termina dejando a medias con tantas cosas que quisiéramos hablar y aconsejarles, pero no me queda más que volver a agradecer. Gracias, doctora, doctor Castro, Catherine. Nuestros amigos, que ustedes no se imaginan qué rico la pasamos aquí en este ratito. Yo escuché hasta el amigo que le tronó el cuello, literalmente cuando movió el cuello. Así que usted que está en casita, espero que haya aprendido, que estos consejos le sirvan, que tenga una linda tarde de lunes, que Dios los bendiga y mañana venimos con otro nuevo tema. Para prevenir trastornos mentales en el trabajo, te damos los siguientes consejos. Toma descansos durante el día. 10 minutos de tiempo personal refrescarán tu actitud mental. Además, te permitirán desconectarte por un momento. Evita la rutina. Haz nuevas actividades que te permitan aprender a desarrollarte en el entorno laboral. Al mismo tiempo, sales de la monotonía del día a día. Organízate. Muchas veces las cargas de estrés y ansiedad están precedidas por la desorganización del trabajo y la acumulación del mismo. Recuerda que de presentar algún síntoma de alguna enfermedad, debes acudir a un médico especialista.